quisiera agradecer a la ciudadanía que este domingo pasado se volcó masivamente a votar. Hemos tenido un proceso electoral limpio, tal como lo prometimos al iniciar el gobierno de transición y emergencia, donde no hay dudas, donde no hay cuestionamientos, donde el gobierno ha mantenido una estricta neutralidad. La participación de la ciudadanía demuestra una vez más la voluntad de ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes y cumplir con su obligación de votar. En las próximas semanas, en los próximos meses, ustedes, toda la ciudadanía, elegirán a quienes regirán el destino de nuestro país durante los primeros 5 años de nuestro tercer siglo de vida independiente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Pulso Social, miércoles 14 de abril, siempre por la señal de TV Cosmos. Escuchábamos, ¿no?, el agradecimiento por parte del presidente Francisco Sagasti frente a este proceso electoral que se realizó en nuestro país el pasado domingo 11 de abril. Bueno, saludo también y doy la bienvenida a nuestros panelistas, el doctor Alfredo Galindo y el doctor Iván Larriba Vegaso. Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Jenny, gracias por el pase. Buenas noches a todos los seguidores de Pulso Social que nos sintonizan a través de Canal 15 en señal abierta y Canal 46 en Claro TV a nivel nacional. Buenas noches, doctor Iván Larriba Vegas. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Jenny. Aquí estamos para nuevamente encontrarnos con nuestro público y conversar, analizar la situación política de nuestro país. Muy bien, doctores, y comentarles que esta noche ya tenemos vía Sky a nuestro primer invitado. Él es Magíster Richard Tapia, analista político, periodista también, con quien vamos a hablar sobre respuesta social y gobernabilidad frente a este proceso electoral que se vivió el domingo 11 de abril y también ante esta segunda vuelta a desarrollarse el 6 de junio. Para ello damos la bienvenida, saludamos también a nuestro invitado y para ello nuevamente invitamos al doctor Iván Larriba Vegaso a iniciar con esta entrevista, doctor. Gracias, Jenny. Muy buenas noches, mi estimado amigo Richard Tapia. He estado leyendo su hoja de vida y veo que entre tantos meritorios estudios, usted tiene una maestría en ciencias políticas, gobernabilidad y gerencia política en la Universidad Católica del Perú. Lo felicito por ello. En base a esta experiencia y conocimiento en temas políticos, yo quiero hacerle la primera pregunta. Es la siguiente. ¿Podríamos decir que la votación de Castillo es una expresión de protesta, de reclamo del segmento D y E y del segmento rural de nuestro país? Buenas noches, bueno, con gusto. Buenas noches a los amigos que nos acompañan. Esto para mí viene siendo la consecuencia de un resultado previo. Recuerdan ustedes que el primer campanazo se dio en la elección pasada para el Congreso Complementario, en donde los amigos del FREPAD, del partido político FREPAD, más conocido como el Pescadito, sacó una bancada importante para este Congreso Complementario que ya está llegando a su fin, ¿correcto? Esa fue una manera de expresión de los ciudadanos más alejados del país, digamos, de la capital, si se quiere, o de las zonas urbanas, que han visto postergado su desarrollo, que este famoso éxito macroeconómico o bonanza macroeconómica del país que ha venido sosteniendo los últimos por lo menos 10, 20 años de manera sostenida, no lo ven reflejada, ni siquiera el chorreo que el expresidente Toledo conversaba y señalaba mucho, ¿no? Entonces, esta ha sido una manifestación, digamos, la cúspide de esa manifestación de descontento de la gente, digamos, que no siente la presencia del Estado en los lugares más apartados del país, ¿no es cierto? Entonces, pone una balanza y si ponen a todos los otros candidatos que han quedado del segundo puesto hacia abajo, ¿correcto? Incluso los que se hacen llamar de izquierda democrática, de una u otra manera ya han participado en el gobierno del país en los últimos 30 años. Hablo propiamente de la señora Verónica Mendoza, que ha sido gobierno con el señor Humala,
que después se pelearon, pero fue gobierno. El señor Lescano fue 19 años congresista de la República, Keiko Fujimori, primera dama en su momento y después congresista, y lideró una bancada, digamos, mayoritaria en el Congreso, ahora en el pasado reciente, ¿no es cierto? El señor López Aliaga, a pesar de que muchos dicen que es un personaje nuevo en política, hay que recordar que el señor fue regidor, nada más y nada menos del exalcalde de Castañeda Locio, en Lima, de la capital de la República, o sea, no es cosa menor, ¿correcto? Entonces, yo, igual que muchos ciudadanos, han puesto en una balanza, ¿no es cierto?, quiénes son los conocidos, los que están en la misma orilla, y quiénes somos los que estamos en la otra orilla, ¿correcto? Y aquí hablamos de lo que en un momento Sinesio López y, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero sobre todo Sinesio López acuñó la frase, ¿no? El Perú real versus el Perú oficial. Y el que ha determinado el triunfo del señor Castillo, obviamente, ha sido el Perú real. El Perú real que nosotros tenemos una aproximación de repente cuando nos vamos a veranear a las playas del norte, o cuando vamos por la selva, o nos adentramos por la sierra central o sur del país, ¿no? Que vemos un momento que el país está abandonado, reconocemos que no tenemos buenas carreteras, ni siquiera después del fenómeno del Niño último que hemos tenido aquí en la parte norte del país, sobre todo, hemos visto que casi está igual las carreteras, salvo algunos puentes que por necesidad han tenido que instalar unos puentes braille, pero por lo demás, los que transitamos y recorremos el país, sabemos que hay una profunda orfandad de la presencia del Estado como tal, ¿no es cierto? Y básicamente esta idea del desarrollo económico, de la bonanza económica, se ha podido aprovechar en mayor medida en la capital de la República y en algunas capitales, sobre todo de las zonas urbanas costeras, ¿no es cierto? Obviamente postergando más aún a los pueblos más alejados. Y obviamente esta es su expresión, ¿no es cierto? Ya no confío en ustedes porque ustedes ya tuvieron su oportunidad. Mejor veo a un profesor de pueblo, porque ni siquiera es un profesor, digamos, de urbe, sino es un profesor rural, que conoce cómo le afecta a sus colegas, ¿no es cierto?, que tienen esas digamos, necesidades de muchas veces que tener que cabalgar a burro o caminar varios kilómetros para llegar a su escuela, y obviamente en muchos de estos sitios rurales no hay ni siquiera fluido eléctrico, ni servicios básicos de agua y desagüe, ¿no? Entonces, esa es la expresión de descontento. Es decir, bueno, se los avisé con los señores de FREPAP, se los aviso, no me hicieron caso, ahora solucionen este problema. Y prácticamente la población, el Perú real está diciendo, conversen, arréglense, porque si no, de uno a otro lado nos complicamos todos, ¿no? Y eso ha sido uno de los factores, ¿no es cierto?, que el profesor Castillo ha podido, digamos, aprovechar esta coyuntura, canalizar ese descontento, y si a eso le sumamos que el señor tiene una vida activa dentro del gremio magisterial, y sabemos que el magisterio tiene presencia a nivel nacional y tiene una buena estructura, entonces prácticamente el profesor Castillo ha podido aprovechar ese descontento más ese conocimiento de lucha gremial que tiene años él participando de ello, ¿no? Muy bien, yo concuerdo con usted. Existe ese Perú real, que algunos lo llamamos el Perú profundo, ¿no? Yo también he recorrido Condormarca, Ongón, Guayos, Citabamba, Calemar, distritos olvidados para los propios liberteños, para los propios trujillanos, y he visto sus necesidades en Mollepata, Mollebamba, ¿no es cierto?, Sayapuyo, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo quiero preguntarles es lo siguiente: ¿por qué cree usted que este voto fue un voto escondido? Porque Castillo no figuraba en las encuestas, no se le escuchaba, pero estaba ganando terreno. ¿Cómo se explica ese fenómeno que recién el Perú oficial se entera de Pedro Castillo el mismo día de las elecciones y no antes? Bueno, para los que nosotros estamos, los que trabajamos en campañas políticas y conocemos procesos de campañas, no de ahora, sino ya desde un buen tiempo, hay una cosa que siempre decimos que es el ABC, ¿no? Una cosa es que no haya aparecido y otra cosa es que no lo hayan querido ver,
Me explico. El profesor Castillo, desde que inicia su, la campaña electoral para todos los candidatos, el señor estaba en el grupo de los pitufos, ¿no es cierto? Menos de 1%, menos de 1.5%. Da un primer salto y llega hasta el 4%. Allí ya se hablaba de que algo estaba pasando con el señor, porque qué raro, lo dejaron. En la época del debate, no me acuerdo bien exactamente si fue previo al debate o posterior al debate, el señor Castillo ya tenía 7% en las intenciones de voto. Hasta ahí, los radares de las encuestadoras lo tenían presente. ¿Por qué no se muestra? Porque por ahí he visto una publicación de La República que saca solamente al 6, y el último tenía creo que 8.5 de preferencia, el sexto. Entonces ya no alcanzaba el otro, porque al que seguía era el profesor Castillo, ¿no? O los otros que tenían 7, 6. Correcto. Y ahí es donde se produce el silencio electoral, es decir, ya no se pueden divulgar las encuestadoras. Y justo esa semana, ya cuando estábamos inicios de votar, el profesor Castillo ya había pasado los 2 dígitos, estaba en 11. Y ahí ya no se podía hacer más y entramos a votar prácticamente sabiendo, obviamente detrás de bambalinas, porque no se pueden publicar estas encuestas, que el profesor Castillo ya tenía por lo menos 11 puntos. No sabíamos que podía ganar, pero sí que tenía 11 puntos y que estaba encabezando las intenciones electorales de ese momento. Es así como se produce el día del sufragio el mismo domingo. Obviamente nadie se esperaba ese resultado porque, no querían creer eso, ¿no? Pero ojo, repito, en campañas políticas se sabe que cuando un candidato coge una curva ascendente las últimas 3 semanas, es imposible que lo pare. Salvo, tiene que ser una cosa muy escandalosa, de repente lo ven en un grupo bailando con Abimael Guzmán o una cosa de esas, o que está, no sé, le encuentran lo sentencian por violación. Algo de freno en mano, que decimos nosotros. Si no sucede esa bomba, este candidato nadie lo para. Y es más, si lo hubiésemos dejado las elecciones a fin de mes, es muy probable que pudo haber ganado hasta en primera vuelta. Ojo. Contrario censo, el candidato que encabeza las encuestas, primero, por estadística, nunca gana en una elección. Y segundo, cuando inicia su caída, faltando las 3 semanas, es una caída libre que nadie lo detiene. Y mire cómo terminó Lescano, ni siquiera terminó entre los 4 primeros. ¿No es cierto? Entonces, eso es el ABC del manejo de una campaña. Por eso, nosotros tenemos algunas previsiones, a pesar de que hay un silencio electoral, obviamente se manejan con encuestas internas, y que nosotros decimos siempre que las encuestas que valen realmente son las que no se publican, ¿no? Porque esas son las que nos permite ver, el humor del electorado y ver si estamos yendo por el camino correcto, y si nos estamos equivocando podemos enderezar el camino, ¿no? Bien, gracias. Muy bien, doctor Alfredo Galindo, doctor Iván Larría Vegaso, magíster Richard Tapia. A esta hora hacemos una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con esta interesante entrevista aquí en Pulso Social. Segunda ola. Llegó con más fuerza, haciendo que cada respiro nos cueste más. Por eso, el Grupo Romero sigue apoyando a muchas familias, como hace más de 130 años. Y ahora entregamos más de 1000 respiradores de uso personal, para que más familias tengan esperanza. Porque las familias juntas saldremos de esta. Respira y sigue Perú. Grupo Romero, una familia comprometida con las familias del Perú. Si quieres que tu producto o servicio llegue a tu público objetivo, entonces debes hacer publicidad. En las pantallas digitales de Street Media podrás escoger los días y horarios que estarás al aire. De esta manera podrás controlar mejor tu inversión de publicidad y a la vez potenciar tu negocio. Contáctanos a nuestro correo info@streetmedia.com.pe o a nuestro WhatsApp 950-206-818. Street Media, expertos en vía pública.
¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 20 de junio. Bien, continuamos en el programa Pulso Social. En esta interesante entrevista, el magíster Richard Tapia, analista político, sobre el tema respuesta social y gobernabilidad. Para ello invitamos al doctor Alfredo Galindo. Muchas gracias, Jenny, por el pase. Señor Tapia, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Bien, se dice que el voto del día domingo ha sido un voto de protesta, ¿no? La pregunta es, ¿podría ser Castillo una circunstancia, un pretexto de la población? Recordemos que el año pasado se le dio bastante votación al FREPAP, que nunca la había obtenido. Esta vez le tocó a Castillo, pero ¿podría haber sido Ciro Gálvez el beneficiario de este bolsón de votos en lugar de Castillo? No lo he escuchado bien, Le preguntaba si en este voto de protesta podría haber sido Ciro Gálvez el beneficiario del bolsón de votos y no Castillo, porque la población necesitaba a alguien a quien endosarle la votación. Claro, bueno, lo que pasa es que, como le decía hace un momento, el electorado, al parecer, de este Perú real, ha visto que en la otra orilla todos ya de una u otra manera han participado en el gobierno en los últimos 30 años, ¿correcto? Entonces, por eso la prédiga de la señora Verónica Mendoza, del profesor el cura Arana, o el ex cura Arana, por ejemplo, ¿no?, del Frente Amplio, miren cuántos votos ha sacado. Incluso el señor Lescano también en su momento fue, digamos, desplazando a la Verónica Mendoza, sobre todo en el voto de izquierda, que es históricamente en el sur del país, ¿no es cierto? Sierra, sur del país, correcto. Entonces, pero, como les decía hace un momento, estos bolsones de descontento han creído que esta gente no los representa porque, digamos, ya han estado de una u otra manera gobernando, o han estado en el escenario del poder en los últimos 30 años, ¿no? Y por eso creo que se han inclinado por una persona, si bien es cierto que no es nueva en política, porque el profesor Castillo para nada es una persona nueva, tiene un pasado militante en el toledismo, tiene un pasado militante incluso creo que en el fujimorismo, si no me falla la memoria, y ahora con Patria Perú Libre, ¿no?, con el lápiz. Entonces, no es una persona improvisada. Vamos a decir que lo que él ha hecho, y lo que me faltó comentarles en el bloque anterior, es que la diferencia básicamente es que mientras todos han querido hacer una campaña desde sus escritorios o detrás de sus escritorios, entendiblemente porque no se quieren contagiar con la pandemia, ¿no?, volcaron sus campañas al entorno virtual, al entorno digital. Y yo siempre les he comentado y siempre he dicho a muchos políticos y a muchos amigos que siguen apasionadamente las campañas políticas, es que los me gusta o los likes no son votos. El trabajo es transformar esos likes en votos. Ese es el trabajo. Miren, el profesor Castillo no ha tenido escasa o nula presencia en redes sociales y sin embargo ha ganado de lejos por más de 4 o 5 puntos, ¿no es cierto?, al segundo lugar. ¿Por qué? Porque el señor lo que ha hecho es caminar pueblo por pueblo, lo que hizo Belaúnde en su momento, ¿no? Pueblo por pueblo, caminar. Hay varios periodistas que dan fe de que cuando lo llamaban para coordinar una entrevista con él, decía, mira, ahorita estoy camino a tal pueblo y me llaman mañana porque ahorita no te puedo contestar, ¿no es cierto? Eso es hacer una campaña, ¿no? Obviamente que las redes sociales son importantes, más aún ahora en épocas, digamos, digitales o épocas virtuales, pero no te definen una campaña. Te ayudan para posicionarte, para colocar tus mensajes, para tener una presencia. Yo diría que un 20%, pero lo demás
es básicamente campaña de tierra, es decir, el face to face, el puerta a puerta, el recorrer los lugares más inhóspitos. Y eso es lo que le ha dado, considero yo, resultados al profesor Castillo, ¿no? Muy bien, señor Tapia, ¿hay razones o motivos suficientes como para temer esta candidatura, dada su posición tan radical, o qué es lo que tiene que cambiar? Sí, yo creo que el éxito del profesor Castillo, como se lo he venido sosteniendo, es que está alejado del sistema partidocrático que ha gobernado los últimos 30 años o un poco más el país. Entonces, esa es su esencia, ese ha sido, creo yo, el combustible que le ha logrado tener esta performance. Comentaba hace poco que si este candidato, el profesor Castillo, abre, como ya una periodista como Rosa María Palacio dijo ayer o antes de ayer, dijo, no, vamos a desradicalizarlo, es decir, convertirlo, ¿no es cierto?, el proceso que sufrió Humala con el polo rojo y pasó al polo blanco, es lo mismo que pretenden hacer los grandes poderes económicos o los poderes fácticos detrás de Castillo, porque obviamente no quieren vincularse con Keiko Fujimori, porque tiene un fuerte rechazo de antivoto. Pero comentaba hace poco en otro medio que el día que el profesor Castillo acepte este abrazo de oso, este corset, se despide del sueño de ser presidente, porque justamente, como le decía, su esencia de Castillo para tener esta performance y ganar esta elección en primera vuelta es obviamente estar fuera, estar al margen de este grupo de sistema de políticos que han participado en los últimos 30 años en el gobierno del país, ¿no? Mucho se identifica, señor Tapia, a la propuesta de Castillo con lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Venezuela o Cuba. Pero también hay que tener en cuenta que la izquierda ha tenido el timonel allí en Uruguay con Mujica, Bolivia con Evo Morales, en Ecuador también con Lenín Moreno y en Brasil con Lula da Silva. Entonces, resulta muy arbitraria, a su opinión, este cotejo de Castillo con la propuesta venezolana. No, para nada, porque si usted observa, salvo de lo que usted ha mencionado, Mujica es el único que ha estado libre de alguna imputación, siquiera de corrupción. Lo que pasa es que cuando los gobiernos populares, extremistas de izquierda llegan al poder, y ese es el temor válido que tiene la población, se empernan en el poder. Lo hemos visto últimamente con Evo Morales, que porfió una tercera reelección, ¿correcto? Y fue sacado, ¿no? Fue sacado del poder. Hubo un gobierno interín de derecha y otra vez, a través del voto popular, regresó a la izquierda en Bolivia, ¿no es cierto?, que son, digamos, aliados del señor Evo Morales. En Ecuador, Rafael Correa tuvo bastante tiempo en el poder, lo sigue Lenín Moreno, ¿no es cierto?, y hace poco, en una segunda vuelta, el mismo domingo que nosotros íbamos a la primera vuelta, el pueblo ecuatoriano le dijo no más izquierda y se fueron a la derecha. Y ojo, acá es un dato muy, muy importante. Normalmente la izquierda en el Perú, llámese la izquierda, centro-izquierda, izquierda extremista, lo que fuese, pero que esté en la órbita de la izquierda, el problema que ellos siempre han tenido es que no son unidos. Por ejemplo, en estas elecciones hemos tenido Frente Amplio con el Escuro Arana, Verónica Mendoza con Juntos por el Perú y el profesor Castillo. Cada uno. Si ellos se hubiesen juntado para esta elección, tranquilamente ahorita podían haber ganado en primera vuelta o con mucha expectativa de ganar una segunda vuelta. Correcto, bueno, entonces... Bueno, se dice que a la izquierda lo desune sus de la ideologías, izquierda, a la no derecha quiere, lo une a no sus quiere, intereses. Claro, no, estamos hablando ahorita de profesor Castillo. Obviamente sí, vamos a hablar, imagino, de la candidata, la otra candidata, pero estamos hablando del profesor Castillo. La izquierda normalmente, por ejemplo, lo hemos visto ahorita en Ecuador, los indígenas que están más a la izquierda, porque no me van a decir que está a la derecha, ¿no? En vez de apoyar al candidato de Rafael Correa, que es el socialismo siglo XXI, decidió apoyar a Lazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque pidieron votar nulo. 16, sí, o sea, pero 16% sí, pero de abstención. Eso no se ha realizado porque, digamos, que el universo de votos que sacó en la primera vuelta, si hubiese votado nulo, ambos hubiesen sacado el mismo porcentaje de votos. Obviamente esa es una invocación, es una declaración para afuera, pero en efecto práctico eso no sucedió y obviamente algún sector, no digo que todo el movimiento indígena, obviamente algún sector y de otros grupos y de otros sectores, pero ayudaron a que
la derecha llegue al poder en Ecuador. Ahora, yo no estoy pretendiendo que la derecha llegue al Perú, estamos analizando solamente el lado de la candidatura del señor Castillo, que sí, vuelvo y reitero, que sí yo tengo sospechas de que pueda llegar a pasar lo mismo que en estos países. Ahora, si ustedes ven el precedente en Venezuela antes que llegue Hugo Chávez, que también capitalizó el descontento válido, porque eso hay que subrayarlo, el descontento que encabeza el profesor Castillo es válido, nadie puede negarse a ello, correcto, pero eso determinó que llegara Chávez al poder en Venezuela, grupos alrededor de él lo coparon y dijeron, bueno, lo vamos a domesticar, una versión de Humala. Él aceptó, llegó al poder y los despachó a todos y hasta ahorita tiene a su heredero Maduro en Venezuela. Correcto. Eso es lo que puede pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar en el Perú, pero es probable. Ahora, si no vamos a hablar, eso no quiere decir que, bueno, anulemos este candidato y votemos por la otra. No, porque la otra también tiene graves indicios de imputaciones de corrupción. No le han probado nada, digamos, no tiene una sentencia firme y obviamente está, digamos, caminando con el pasado de ella, de su agrupación y la de su padre. Entonces tampoco la tiene fácil. Correcto. Y si a eso le sumamos un porcentaje importante de ausentismo y de rechazo a ambas propuestas, entonces tenemos que concluir de que esta segunda vuelta va a ser una segunda vuelta de infarto y se va a definir por muy poco, ¿no? El que tenga menos errores, o casi ningún error, mejor dicho, es el que va a tener mayores posibilidades, ¿no? Pero vuelvo y reitero, si es que el profesor Castillo se deja nuevamente imponer una hoja de ruta o se deja, digamos, radicalizar, entonces va a perder su esencia, ¿no? Y obviamente creo yo que no va a tener mucho éxito en su objetivo, ¿no? Muy bien. Doctor Iván Arriba. Sí. No, Jenny. Gracias, profesor. Un gusto. Muy bien, agradecer al magíster Richard Tapia por su intervención esta noche en un tema tan importante como es respuesta social y gobernabilidad frente a este resultado de la OMPE y esta segunda vuelta a realizarse este 6 de junio. Hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos con más aquí en Pulso Social. Volvemos. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 20 de junio. Si quieres que tu producto o servicio llegue a tu público objetivo, entonces debes hacer publicidad. En las pantallas digitales de Street Media podrás escoger los días y horarios que estarás al aire. De esta manera podrás controlar mejor tu inversión de publicidad y a la vez potenciar tu negocio. Contáctanos a nuestro correo info@streetmedia.com.pe o a nuestro WhatsApp 950-206-818. Street Media, expertos en vía pública. Haz que tu público objetivo conozca tu empresa o producto. Incrementa tus ventas con nosotros. Somos TV Cosmos, con la mejor programación las 24 horas del día. Entretenimiento e información para todo el Perú. Anuncia con nosotros. Tenemos el respaldo de todas nuestras plataformas digitales. La publicidad más efectiva está en TV Cosmos. Somos para ti. Contáctanos al 948-161-504 o al 943-032-212.
Bien, continuamos en Pulso Social y a esta hora estamos en comunicación ya con el presidente de la Cámara de Comercio de la región La Libertad, Guillermo Benavides Zabaleta, con quien vamos a tener el gusto de conversar acerca de la economía regional frente a la pandemia de la COVID-19. Para ello invitamos al doctor Iván Larriba Vegaso. Guillermo, muy buenas noches. Quiero serte honesto, estar frente a ti es recordar a tu padre, de quien fui muy amigo, conversábamos mucho y bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Bienvenido a nuestro programa y quiero hacerte una pregunta de actualidad. A pesar de que Jenny ha dado la pauta de lo que debemos tratar, yo quiero preguntar algo de actualidad. Y si es difícil la pregunta, vas a ver cómo me la contestas. Mi pregunta es, ¿con qué candidato se siente más cómodo el empresariado liberteño? ¿Con Keiko Fujimori o con Pedro Castillo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, no es una pregunta incómoda para nada, es una pregunta realista y muy de acuerdo a la situación actual. Consideramos de que estamos en una etapa en la cual tenemos que tomar una decisión electoral con la finalidad de tener un futuro democrático en el país. Ambos candidatos representan posiciones totalmente diversas y distantes, y creo que esa es una de las cosas que nos tiene que conllevar a tomar una decisión. El candidato Pedro Castillo representa un sector de peruanos que no han sido bien atendidos con los servicios básicos y que definitivamente tenemos un compromiso pendiente todos los peruanos con ellos mismos, ¿no? Sin embargo, las formas y las modalidades que representa el señor Pedro Castillo definitivamente no las compartimos. Él tiene posición ideológica de un comunismo extremo. Miramos a los países que han sido tomados por estos ideales y estas posiciones, y definitivamente son países que no quisiéramos que en un futuro nos convertamos algo ni siquiera parecido a eso, ¿no? Tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela y algunos otros países que están tratando de salir de una crisis, de una larga crisis de ese tipo de ideologías, como es el caso de Ecuador, que ha podido al fin superar, ¿no? Así que nosotros sí estamos a favor de resolver las necesidades del sector de los peruanos que no están bien atendidos, que no han sido atendidos, que no han sido incorporados, que no han recibido beneficios. Estamos a favor de ese tipo de soluciones que ellos necesitan. No estamos de acuerdo con la posición que representa su candidato y menos de las formas como pretende resolverlos, porque eso no es real. En cuanto a la señora Keiko Fujimori, tenemos que ser consecuentes con la realidad. Ella tiene un importante rechazo de la población también. Sin embargo, la posición que ella representa es una posición de mantener un esquema, un modelo económico que al Perú le ha permitido salir de situaciones de pobreza extrema durante los últimos 20 años. Es un país que ha tenido un crecimiento importante, no necesariamente el que ha podido aprovechar, sino ha tenido crecimiento importante, mucho más que otros países de la región, y obviamente eso nos hace entender de que no necesitamos hacer cambios importantes en el modelo económico para conseguir sostenibilidad. Así que no es un tema de a quién nos gusta, sino más podemos decir mejor quién representa mejor los intereses no del empresariado, sino de los peruanos, quién se ajusta más a la realidad. Y en ese aspecto vemos que el señor Pedro Castillo lidera una posición totalmente lejos de la realidad de los peruanos, ¿no?
La señora Keiko tiene que expresar su plan de trabajo, tiene que dar posiciones claras de cuáles van a ser sus medidas para poder también apoyarla. Nosotros como Cámara de Comercio no podemos tener un voto tampoco, no podemos endosar un voto sin antes saber qué es lo que se tiene planificado hacer, ¿no? Esa es la posición real, ¿no? Muy bien. No sé si no, me queda claro. No, me queda claro tu contestación. La Cámara no puede inclinarse a alguno ni otro. Más bien, ahora sí viene una pregunta más empresarial. ¿Cómo ves el futuro del desarrollo liberteño? Tanto muy golpeado por el tema de la pandemia, por cuanto esta incertidumbre política. ¿Cómo avisoras tú el futuro de este departamento tan rico como es La Libertad? Sí, mira, existen varios potenciales que tenemos como región. La misma macrorregión norte, lo hemos reiterado en varias oportunidades, concentra el 75% de las reservas de oro del país. La Libertad tiene importantes proyectos mineros que se están desarrollando y tiene todavía muchos más que deben desarrollarse, pero en un contexto de estabilidad jurídica como el que tenemos, que no es firme, en un contexto donde no existe una actitud social para apoyar estos proyectos, se hace difícil aprovechar estos potenciales, ¿no? Sin embargo, tenemos con qué hacerlo. Lo que pasa es que el pueblo mismo no está convencido de lo que realmente le conviene, ¿no? Tenemos también el tema, un potencial importante que es la agroindustria, que tiene en los últimos 20 años una producción bastante importante con uso de tecnología, contratación de muchos profesionales, contratación de servicios. En fin, tenemos muchos potenciales, tenemos productos que se exportan no tradicionales a los principales mercados de consumo en Estados Unidos y Europa. Hemos reducido la diferencia de ventaja que nos llevaba el país vecino de Chile. Hemos avanzado mucho. La diferencia se han reducido, hemos reducido la ventaja. Ellos nos llevaban mucho más. Entonces eso es importante reconocer. Me olvidaba también de precisar en el tema minero, la minería representa el mayor promedio de los sueldos de contratación para los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de potenciales de la región, tenemos que hablar de grandes proyectos, tenemos que hablar de empresas y también del sector laboral que tiene que verse beneficiado, ¿no? Sobre eso se sostiene básicamente el potencial de recuperación. Adicionalmente tenemos el tema de la construcción. Luego viene el comercio y los servicios, que todos dan vuelta alrededor de los principales potenciales económicos. Si apagamos la minería, desalentamos la producción agroindustrial y toda la producción pecuaria, estamos disminuyendo la capacidad de consumo del pueblo. Entonces, acá no se trata de afectar a una empresa minera, de afectar a una empresa agroindustrial. No estamos haciendo afectación a las empresas, estamos haciendo una afectación a la población. Entonces, nosotros vemos que la libertad tiene con qué, tiene cómo, tiene potencial. Ahora, tenemos un obstáculo, un enemigo, una amenaza que es la emergencia sanitaria. Si no resolvemos en el corto plazo el tema de la emergencia sanitaria y seguimos tomando medidas como las que hemos venido tomando hasta ahora, con interrupciones en la reactivación económica, dando restricciones y cuarentenas, vamos a terminar de deteriorar nuestra economía. Entonces, tenemos con qué, tenemos potenciales, necesitamos tomar medidas
que permitan aprovecharla, y necesitamos atender mejor la emergencia sanitaria. O sea, hay que tomar una serie de decisiones para poder aprovecharla, ¿no? O sea, no somos una región que no tiene potenciales para salir adelante, ¿no? Sí, como bien lo dice, somos una región muy, muy rica y obviamente también creo yo tenemos un empresariado muy bien preparado en torno a tu institución. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con esta entrevista. Gracias, Guillermo. Correcto. Muy bien, gracias, doctor Iván Larría Vegaso. Hacemos una brevísima pausa, pero enseguida regresamos para que se pueda seguir conversando con el presidente de Comercio de la región La Libertad, Guillermo Benavides Zabaleta. Volvemos. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 20 de junio. Si quieres que tu producto o servicio llegue a tu público objetivo, entonces debes hacer publicidad. En las pantallas digitales de Street Media podrás escoger los días y horarios que estarás al aire. De esta manera podrás controlar mejor tu inversión de publicidad y a la vez potenciar tu negocio. Contáctanos a nuestro correo info@streetmedia.com.pe o a nuestro WhatsApp 950-206-818. Street Media, expertos en vía pública. Tenemos en Pulso Social, este programa que se transmite todas las noches de lunes a viernes a partir de las 9 por la señal de TV Cosmos. Continuamos con esta entrevista al presidente de la Cámara de Comercio de la región La Libertad, Guillermo Benavides Zabaleta, hablando sobre el impacto en la economía regional y la pandemia de la COVID-19. Para ello invitamos al doctor Alfredo Galindo. Muchas gracias, Jenny, por el pase. Señor Benavides, buenas noches, habla Alfredo Galindo. Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Qué gusto. Señor Benavides, el candidato Pedro Castillo ha hecho ayer un llamado al empresariado nacional con quien dice que va a dialogar. Este gesto ¿es un signo de tranquilidad para el empresariado o continúa la incertidumbre respecto de un posible triunfo de él? Nosotros creo que como empresarios, y creo que es extensible a todas las regiones del país, siempre nosotros tenemos una posición clara de diálogo, siempre somos abiertos a la comunicación. Sin embargo, también somos cautelosos en que estos diálogos pues tengan un mensaje de transparencia, ¿no? No hemos escuchado nosotros ninguna propuesta de parte del candidato en toda su etapa de participación en que él haya mostrado algún conocimiento sobre los beneficios de la promoción de la inversión privada. Al contrario, nosotros hemos escuchado que él no cree en eso. Es más, responsabiliza las necesidades del sector de los peruanos que representa a los modelos económicos, lo cual todos sabemos que eso no es cierto. Entonces no
acá no podemos responsabilizar ni a la Constitución actual ni al modelo económico de que hayan peruanos que no hayan sido atendidos. Eso no es cierto. Eso es parte de un speech apropiado para una contienda política que solamente busca dividir a los peruanos. Y hoy más que nunca, los que tenemos claro o interpretamos lo que es integrar a los peruanos, no podemos ver eso como una división de peruanos. Simplemente todos los peruanos tenemos que estar comprometidos con este sector que no ha sido atendido, ¿no? Aquí no estamos para dividirnos y esa no es la intención. Ahora, mientras nosotros sigamos escuchando de parte de intenciones como modificar la Constitución, hablar de cambio de los modelos económicos en los modelos que él viene participando y pregonando a lo largo de su campaña, creemos que cualquier diálogo es improductivo. Y no porque nosotros no querramos salir de nuestra línea de diálogo, simplemente la línea ideológica que él tiene es una línea que no funciona y hay países que tienen una crisis a consecuencia de esos fanatismos, ¿no? Bien. De que es generar más pobres en el Perú, ¿no? Bien, señor Benavides, esta candidatura ha generado alarma en ciertos sectores, principalmente del empresariado. ¿Se justifica que un posible triunfo implique afectación a la inversión privada, la fuga de los inversionistas y por ende también una afectación al sector trabajador que depende muchas veces del sector privado que ha generado empleo? Mira, el sector privado se desarrolla dentro de un escenario de estabilidad jurídica y estabilidad social, donde el Estado sea fundamentalmente el promotor y el que asegure esas condiciones. Si el Estado no practica no hace buenas prácticas promoviendo las bases de la inversión, definitivamente va a haber una afectación en el sector laboral, en la población, en los profesionales jóvenes que salen de la universidad, que no van a tener la posibilidad de tener puestos de trabajo y no puedan ellos competir en base a sus habilidades. La inversión privada genera independencia económica, genera libertad, y eso es lo que actualmente nosotros buscamos, que todos los ciudadanos puedan ser libres y puedan competir, puedan practicar el emprendimiento, que es la base primaria del desarrollo de la empresa. Eso es lo que buscamos nosotros, y que cualquier cosa que diste de eso definitivamente es una amenaza, ¿no? Guillermo, en la anterior pregunta que te hice cuando conversábamos y nos decías tú todas las potencialidades de que tiene la libertad, yo estaba atento a escuchar un sector que no lo pronunciaste: turismo. Y quiero contarte que con tu antecesor, con el doctor Escalante, yo desde la Cámara de Turismo y él en la Cámara de Comercio, soñábamos con una libertad mejor y hacer proyectos e impulsar el turismo. ¿El tema de turismo está en tu agenda? El turismo es la parte de servicios. Por eso lo he dicho, que está la minería, la agroindustria, el comercio y los servicios. En los servicios hay todo lo que es hoteles, restaurantes, toda la actividad turística que se desarrolla, ¿no? Eso es parte de las actividades habituales que se desarrollan en nuestra región, en nuestro país, y que hay que potenciar. Nosotros tenemos una interesante capacidad y potencial de desarrollar todo nuestro patrimonio
histórico, nuestro patrimonio arquitectónico y todas las costumbres. Tenemos la cocina, el arte culinario, que ha generado un importante despegue en nuestro país y ha concentrado el turismo. Entonces, no somos ajenos para nada, al contrario, hemos participado siempre de todo tipo de eventos y difundimos de esto, ¿no? Y eso es parte de los servicios que tenemos, que actualmente son de la fase 3 y de la fase 4, que son los sectores más golpeados, ¿no? Entonces yo creo que no estamos nosotros sacándolo de esa línea, ¿no? Ok, gracias. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a la estrategia del combate a la pandemia aquí en La Libertad? ¿Se puede mejorar en algo? ¿Cuál sería tu alcance para agilizar superar esta situación, sobre todo entre la masa de trabajadores, ¿no? Mira, nosotros cuando empezamos la pandemia en el mes de marzo y se dieron las primeras medidas de confinamiento y cuarentenas estrictas, no teníamos más de 500 contagiados en el Perú. Y cuando en junio habilitamos la fase 3 de las actividades económicas, teníamos más de 350.000 contagiados, ¿no? Que fueron parte de la primera ola. Entonces, eso te dice de que definitivamente las medidas no fueron positivas o no tuvieron los resultados esperados, ¿no? Ahora, y eso básicamente obedece a que los confinamientos y las cuarentenas que se han dado en el Perú solamente han servido para paralizar las actividades formales, las actividades, las tiendas, los negocios, todo tipo de actividades que se desarrollan con un domicilio, con un RUT y que pagan impuestos. Nunca fueron los confinamientos y las cuarentenas, nunca pasaron por el sector informal, el comercio ambulatorio, los mercados de abasto, los paraderos informales, todo tipo de actividades que se desarrollan sin ningún control, nunca se detuvieron. Entonces, jamás hemos tenido los resultados. Ahora, en este año 2029 hemos corregido en parte, se han hecho mapas de clasificación, se han hecho un nuevo esquema de restricciones para los negocios. Creo que todos están haciendo el mayor esfuerzo de seguir trabajando aún con esas terribles restricciones, pero no vemos ningún trabajo de fiscalización hacia los puntos de informalidad. Entonces, creemos que el esfuerzo no lo estamos haciendo todos los sectores, sino solamente el sector formal. Ahora, dado esa realidad, seguir paralizando las actividades no es una solución. Ahora, ampliar capacidad de atención e infraestructura médica, construir hospitales, plantas de oxígeno, eso es más rápido. Eso no vamos a poder darle soporte por el mayor. No podemos construir un hospital en 2 meses, en 3 meses. Se hablan de proyectos breves, tipo unas carpas para apoyar a algunas personas que estén en recuperación, otros que estén en una etapa intermedia, pero eso no es suficiente. No va a haber ninguna capacidad que podamos poner que sea suficiente. No hay, por último, ni médicos ni personal que pueda darse abasto. Para la región de Libertad creo que teníamos escasamente 35 intensivistas, que casi nada. Entonces, yo creo que con todas esas carencias nosotros tenemos que hacer y mirar qué opciones tenemos inmediatas. Una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, ver la posibilidad de adquirir vacunas de manera masiva, ¿no? El Estado, por diferentes razones, no ha podido adquirirlas en los volúmenes que se necesitan. Estamos prácticamente ya hemos terminado el primer trimestre del año
Si nosotros empezáramos a partir de mañana a vacunar 80.000 personas diarias, podríamos terminar a diciembre, lo cual no va a ser posible. No hay vacunas ni hay logística adecuada. Entonces, la emergencia sanitaria se va a prolongar por más tiempo. No va a durar solamente el 21, vamos a tener que convivir con el próximo año también, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que se tiene que tomar acciones inmediatas, como es el caso de salir a facilitar la vacuna. Nosotros, como Cámara, hemos estado liderando un proyecto de vacunas privadas y hemos visto una posición del gobierno totalmente intransigente e ideológicamente equivocada en negarnos. En el momento que nosotros hemos tenido esa propuesta, había vacunas en el mercado, teníamos la vacuna rusa. Ahora se han producido diferentes circunstancias en las cuales se ha detenido la vacunación con algunas marcas importantes de vacunas, como la Johnson americana, como la AstraZeneca de Oxford, Inglaterra, y eso definitivamente ha movido un poco las posibilidades de tiempo de entrega. Vacunas no hay ahora en stock, hay que conseguirlas pagando probablemente sobreprecios, pero esas cosas se tiene que dar la libertad de hacerlo, ¿no? Sabemos que recién el Congreso está aprobando un proyecto de ley para que se puedan atraerse a través de los privados. El gobierno se mantiene muy rígido. Creemos que la vacuna es uno de los medios prioritarios para salir adelante. No hay ninguna solución de corto plazo. La otra es también hacer un mayor esfuerzo en el control de los principales focos de contaminación, ¿no? Esa es la única solución que vemos. No hay otra fase. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Sí, es patética la situación. Así es. Bueno, estábamos ahí conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de la Región La Libertad, Guillermo Benavides Zabaleta, a quien agradecemos por su participación importante, información y datos también sobre la situación económica que vive la región La Libertad y su postura frente a esta segunda vuelta, y ambos candidatos a la presidencia de la República, partidos con ideologías muy distintas, como es Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. Agradecerles, doctores Alfredo Galindo, doctor Iván Larría Vegaso, por estar una noche más con nosotros. El tiempo se acabó. De esta manera ponemos punto final a Pulso Social, pero ustedes continúen en la programación de TV Cosmos y ya nos reencontramos el día de mañana. Muchas gracias. Permiso. Qué difícil. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 20 de junio. La mejor información del acontecer local, regional y nacional, de lunes a viernes, en Hoy Noticias, en sus 3 ediciones. Los mantenemos informados las 24 horas del día, con enlaces en vivo, desde el lugar de los hechos. Hoy Noticias, de lunes a viernes, en sus 3 ediciones, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, solo por TV Cosmos. Somos para ti. Gracias al auspicio de... Estamos aquí, educando más allá de las aulas, Universidad César Vallejo.